Para ver más contenido de este tipo, puedes suscribirte al canal, darle a me gusta al video y dejar un comentario. La puerta se abrió de golpe sin previo aviso, con un elegante movimiento instantáneo, cuando una mujer alta de piel verde y cabello plateado y despuntado entró en la cocina como si fuera la dueña. Philippe no levantó la vista al principio. Estaba cortando plátanos en diagonales impecables, colocándolos sobre una cama de cubos de melón fríos, con el sudor empapando el cuello de su chaqueta de chef en el calor de la hora del almuerzo. El movimiento solo captó su atención cuando ella pasó la fila de preparación sin hablar, sin permiso. Su cuchillo se detuvo en el aire. ¡Qué demonios! Ella lo ignoró. Unos ojos oscuros recorrieron la habitación. Se movía como una diplomática acostumbrada a dar órdenes, pero había algo extraño en su urgencia. Pasó junto a una pila de sartenes, se giró hacia la frutería y se detuvo, con la mirada fija en el plátano que él tenía en la mano. «Eres el jefe de cocina», dijo. Philippe la miró fijamente, frunciendo el ceño. «¿Quién eres?» «Soy Misella de la Federación Sillari. Consola cultural. Esta zona está bajo inspección discrecional. No te da derecho a entrar en mi cocina», respondió Philippe, interponiéndose entre ella y las bandejas de fruta. «Código sanitario. Podrías haber llamado. Ni siquiera parpadeó. No pierdo el tiempo con ineficiencias». Su mirada volvió a posarse en el plátano que él tenía en la mano. Lenta y deliberadamente, se acercó. «¿Este? ¿Qué es?» Philippe lo levantó. «Un plátano de Ecuador». Miella se inclinó hacia adelante, con las fosas nasales dilatadas. Su expresión no cambió, pero sus pupilas se dilataron ligeramente. Inhaló de nuevo. «Tiene un aroma. Es fruta». «No», dijo, en voz más baja. «Es cálido, vivo, feromonal». Su mano se contrajo a su lado. El rostro de Philippe se endureció. «Voy a tener que pedírtelo». «Quiero probarlo», dijo. Él dudó. «¿El plátano?» Misella no respondió. Tomó la rebanada que aún tenía en la mano y se la puso en la lengua. Cerró los labios, lenta y deliberadamente. Entonces se le cortó la respiración. Philippe retrocedió instintivamente. Algo brilló en sus ojos. Arqueó la columna ligeramente por un segundo. Un suave sonido escapó de sus labios. Un zumbido entrecortado. «¿Estás bien?», preguntó Philippe, entrecerrando los ojos. Ella no respondió. Su piel, ya de un verde intenso y profundo, parecía brillar levemente, como si se iluminara desde dentro. Sus dedos se curvaron en sus muslos, asentándose. «Misella», repitió. Ella se giró hacia con repentina intensidad. Su voz se convirtió en un susurro tembloroso. «Algo va mal. Las enzimas. Esta fruta. Está provocando una reacción». «¿Qué tipo de reacción?» Abrió la boca y volvió a cerrarla. Entonces susurró. «Necesito más». Philippe arqueó las cejas. «Más fruta». Sus ojos se clavaron en los de él. «No la fruta. Tú». La puerta de la cocina se abrió de golpe tras ellos. Un camarero. El chef. Mesa 5. Philippe se giró bruscamente. «No ahora». Cuando se giró, Misella se había ido. Ni un paso, ni un sonido. Simplemente se desvaneció. Philippe se quedó paralizado, con los plátanos todavía en la mano, el pulso latiéndole como un tambor en los oídos. ¿Qué demonios había pasado? El cuchillo seguía en su mano. La rodaja de plátano seguía medio cortada en la tabla. Misella había desaparecido sin dejar rastro. No estaba alucinando. Era real. Habló con fuerza. Probó el plátano y algo cambió en su interior y dijo: «Necesito más. No la fruta. A ti». Parpadó con fuerza y respiró hondo. El camarero de la puerta parecía preocupado. «¿Estás bien, chef?» Philippe no respondió. Volvió a la mesa de preparación, con la mano ligeramente temblorosa. La cocina estaba cálida, pero sintió un escalofrío. Esa mujer había entrado en su mundo como un signo de interrogación viviente, y ahora todo su ser estaba alerta, con los ojos escrutándolo. Intentó volver a las bandejas de fruta, pero algo en su interior no se calmaba. Su mente no estaba en la comida. Estaba en ella, en el calor, en su voz. La mirada en sus ojos justo antes de desaparecer. Entonces se oyó un leve zumbido estático a sus espaldas. Se giró. Ella estaba de pie en la esquina, tras una pila de estanterías de acero. Esta vez no fingía tener el control. Su respiración era entrecortada. Su uniforme, ceñido, diplomático y elegante, se aferraba a sus curvas como si intentara contener algo que quería salir.
Una capa de sudor le cubría la clavícula y sus dedos se crispaban contra sus muslos. Tu aroma, dijo, con una voz como terciopelo sobre brasas. Se está intensificando. Philippe no se movió. Te habías ido, camuflado, susurró. Solo temporalmente. Necesitaba contención, control. Pensé que se me pasaría. Y sus ojos se clavaron en los de él. ¿No es? Pasando, dijo ella, dando un paso al frente. Mi biología fue alterada al nacer por protocolo diplomático. Nos enseñan a suprimir el núcleo. Lo dijo como si fuera una palabra sagrada. Es una glándula en el bajo abdomen. Un regulador biológico, como un supresor hormonal, preguntó él, con la garganta seca. Algo así, dijo ella. Pero más avanzado. Previene la sobrecarga sensorial de otras especies. Nos mantiene neutrales, fríos, intocables. Pero el plátano, sus labios se curvaron ligeramente, no del todo una sonrisa. Los azúcares, las enzimas, y luego tu aroma combinados, eludieron todos los inhibidores. Mi núcleo ya no está latente. Su respiración se entrecortó y se agarró al borde del mostrador de preparación. Se está expandiendo lentamente internamente. Su voz se redujo a un susurro y lo siento todo. La boca de Philippe estaba seca. Todo. Ella asintió. Temperatura, vibración, proximidad. Se inclinó, con los ojos fijos en su deseo. Él retrocedió medio paso, pero no fue por miedo. Debería irme, dijo ella, pero no lo hizo. Muévete. Detectarán el cambio en mis signos vitales pronto. Me marcarán, me monitorearán. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó. Entrecerró los ojos. Porque sigues aquí, y no puedo dejar de pensar en el sabor, la textura, el calor que dejó en mi boca. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, quiero saborear más de ti. Philippe se puso rígido. La frase resonó en su pecho como un tambor. Estás forzando esto, dijo. Pase lo que pase, estás permitiendo que pase. Ella no lo negó. He servido 8 años en diplomacia interespecies, dijo. He soportado negociaciones que romperían la mente de un humano. Me he resistido al sueño, a la comida, a la conexión. He dominado el control. Entonces su voz se quebró. Pero no puedo detener esto. No ahora mismo. No contigo en esta habitación. Philippe se acercó antes de poder detenerse. ¿Qué pasa si no lo satisfaces? Mi sella exhaló lenta y estremeciéndose. Crece. Inunda el cuerpo. De calor. Se enfoca en las zonas reproductivas. Transforma el núcleo en algo. Su voz se fue apagando, con la mirada, recorriendo su cuerpo, desesperada. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Podía olerla, no perfume, algo, ligeramente mineral, como piedra caliente después de la lluvia. Y entonces, por segunda vez, dijo, solo una vez, quiero probarlo. Tú, la mandíbula de Philippe se tensó. ¿Qué significa eso? Déjame decidir, susurró. No tienes que hacer nada. Solo quédate ahí parado. Solo déjame. Levantó la mano lentamente y sus dedos se posaron cerca de su cuello. Todavía no lo tocaba. Dime que no, dijo. Me detendré. Me iré. Philippe la miró fijamente. La cocina giraba en silencio a su alrededor. Él no dijo que no. Su mano se posó en su pecho. El contacto fue eléctrico. Sus dedos se flexionaron, clavándose ligeramente en su camisa como si se estuviera anclando. Se inclinó hacia adelante, sus labios flotando justo por encima de su cuello. Y luego, una respiración lenta. Inhaló. Ni un beso, ni siquiera un roce de labios, solo su aliento deslizándose sobre su piel, su aroma mezclándose con el de él, con el cuerpo temblando por la proximidad. Exhaló con un sonido a medio camino entre un gemido y un jadeo. «Oh, estrellas», susurró, tambaleándose ligeramente hacia atrás, como si acabara de beber algo demasiado fuerte. Philippe la agarró por la muñeca antes de que cayera. «¿Estás bien?» Sus pupilas estaban dilatadas. Su voz era tensa. Casi entró en pánico. Se está acelerando. Ese contacto me había empujado a la fase 2. No debería haberte tocado. ¿Qué es la fase 2? Su respuesta llegó en un torrente sin aliento. El núcleo comienza a buscar la liberación física. Ella lo miró, realmente conmocionada ahora. He activado un protocolo de respuesta. Mi cuerpo va a empezar a cambiar internamente. Se verá igual, pero por dentro, sus dedos se cerraron en puños. Arderá. Se soltó de su agarre,
retrocediendo hacia la puerta. Tengo que irme. Si detectan esto, estoy acabada. No puedo sentir esto. Entonces, ¿por qué volver?, preguntó. Ella dudó en la puerta. Porque cuando probé esa fruta, finalmente sentí algo. Algo que nunca había sentido, ni en una década de misiones. Volvió a mirarlo, con la voz quebrada por la intensidad, y porque no quería que terminara con un plátano. Entonces se fue. Philippe estaba en el centro de la cocina, con el corazón acelerado. Una rodaja de plátano seguía en la tabla de cortar junto a él, con la superficie reluciente. La cogió y la olió. No olía a nada especial, y sin embargo, acababa de revolucionar la programación biológica de un diplomático. La cocina estaba vacía. Se acabó el ajetreo. Platos apilados, encimeras limpias, luces atenuadas, salvo por la tenue luz de los LED del refrigerador y el zumbido ambiental de los ventiladores de techo, que seguían impulsando aire caliente. El único sonido ahora era el suave tintineo del metal cuando Philippe deslizaba una bandeja en el fregadero desinfectante. Pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Ella había vuelto a desaparecer. Misella, inspectora diplomática, una mujer alienígena con ojos como fuego negro y piel que brillaba bajo el estrés. Su cuerpo tembló ante su tacto. No quería fruta. Lo deseaba a él. Philippe negó con la cabeza, intentando concentrarse. Tenía que ser algún tipo de interpretación errónea, un fallo hormonal, un desequilibrio biológico. Aún así, ella había regresado, arriesgándose a exponerse solo para inhalarlo. Se giró hacia la estación de preparación, cogió una toalla y empezó a secar la encimera. Y entonces fue cuando la puerta se abrió de nuevo. Entró como si nunca se hubiera ido, como si su anterior desaparición fuera parte de una elaborada prueba. El mismo uniforme, las mismas líneas apretadas, los acentos metálicos, pero esta vez su cabello estaba ligeramente húmedo y su respiración ya era irregular, como si hubiera caminado demasiado rápido o huido de algo. Los ojos de Miella se clavaron en los suyos en cuanto la puerta se cerró tras ella. Philippe no habló. La vio cruzar la cocina con pasos lentos y silenciosos, deteniéndose a pocos centímetros. No debería haber vuelto, susurró. Ya lo dijiste antes, respondió Philippe. Esta vez es peor. ¿Cómo? Sus labios se separaron, pero no respondió con palabras. Dio un paso adelante y lo agarró, con las manos en su cuello, los puños apretados, empujándolo contra la pared de acero cerca de la estación de preparación con un golpe metálico. Su aliento golpeó su rostro. Su cuerpo se presionó contra el suyo. Solo una vez, susurró de nuevo, con la voz entrecortada, los labios temblorosos cerca de su mandíbula. Solo una vez. Déjame saborear lo que hay bajo la piel. Los músculos de Philippe se tensaron, pero no la apartó. ¿Qué significa eso? Ya no lo sé. Respiró. He superado la fase 2. Sus manos ya no temblaban, agarrando su camisa como si fuera a rasgarla. Su rodilla rozó su pierna. Sus caderas rozaron las de él. No fue un accidente. Esto es una violación diplomática, murmuró, rozando su boca cerca de su garganta sin contacto. Técnicamente, traición interplanetaria. ¿Aún lo deseas?, preguntó en voz baja. Su respuesta fue inmediata. Más de lo que debería, más de lo que mi entrenamiento puede soportar. Él extendió la mano y la agarró por las muñecas. Ella se inclinó más cerca, rozando su oreja con sus labios. Te sentí bajo mi piel, susurró. Cuando toqué tu pecho, sentí tu pulso en mi columna. Mi corazón se hunde. Necesito proximidad, calor corporal, fricción. Philippe tragó saliva con dificultad. Esto ya no se trata de fruta. No, dijo ella, con voz oscura y rica, se trata de exposición. Entonces lo besó. Apretó su boca contra la de él como si estuviera hambrienta de ello. Y tal vez lo estaba. La espalda de Philippe golpeó la pared con fuerza y por un momento congeló sus instintos, luchando contra su lógica, la diplomacia chocando con el caos químico puro. Entonces los dedos de ella se deslizaron tras su cuello. Ella ladeó la cabeza. Él respondió con fuerza. Sus manos la agarraron por la cintura y la trajeron hacia sí. Su cuerpo estaba caliente, no metafóricamente, literalmente cálido. Su piel verde irradiaba calor como si la hubieran cargado en el núcleo de un reactor. El beso se profundizó, las respiraciones se enredaron. Su pierna se enganchó a la de él. Sus caderas se movieron contra su muslo. Sus manos se deslizaron entre su cabello,
agarrando, tirando ligeramente, probando su dominio. La besó con más fuerza. Su lengua rozó la de ella. Ella gimió contra su boca. Entonces un ruido repentino. El sonido de la puerta lateral al abrirse. Una figura entró en. Philippe giró la cabeza bruscamente hacia el movimiento. Era Miguel, uno de los chefs de Sue. Se quedó paralizado a medio paso. Michella se había ido. Miguel parpadeó, visiblemente confundido. ¿Chef? Philippe se limpió la boca con el dorso de la mano y se alisó la camisa. Su corazón seguía latiendo aceleradamente. Miguel entrecerró los ojos. ¿Estás bien? Philippe asintió. Cocinas cerradas. Vete a casa. Miguel dudó. Miró a su alrededor como si se perdiera algo o a alguien. Luego se encogió de hombros y salió. La puerta se cerró con un clic tras él. Philippe se quedó solo, respirando con dificultad, con la sangre latiéndole en los oídos. El calor de su cuerpo aún se le pegaba a la piel. Lo había besado, y no solo lo había deseado. Y ese era el problema, porque ahora la necesitaba de vuelta. Philippe no durmió. Estaba tumbado en la cama, sin camisa, mirando el ventilador de techo que giraba lentamente. Repasó el momento una y otra vez. El cuerpo de Michella contra el suyo, el calor de su piel, la crudeza de su beso y cómo desapareció en cuanto alguien más entró en la habitación. Finalmente se incorporó cuando la luz del exterior se filtró anaranjada por las persianas. Caminó descalzo hasta el fregadero. Se echó agua fría en la cara y se miró el reflejo. Aún no estaba seguro de qué era. Se sintió reclamado. Se puso un té negro y unos vaqueros y regresó al restaurante, aunque faltaban horas para la apertura y ella ya estaba allí, de pie en la cocina. Pero este no era el elegante y ajustado traje diplomático que había usado antes. Era una túnica oficial con ribetes plateados, con la insignia de la Sillery Prime visible en el hombro. Llevaba el pelo recogido, preciso, pulido, como si intentara compensar algo que ardía en su interior. Philippe se detuvo justo en la puerta, con la tensión aumentando en su pecho. Michella se giró lentamente. «¿Qué es esto?», preguntó. «¿Una inspección o vas a arrestarme por qué?» Besos mutuos. «¿Crees que es una broma? No entiendes lo que tocaste anoche», dijo en voz baja. «Creo que entiendo perfectamente lo que toqué». Su expresión se quebró. «Me devolviste el beso», dijo ella. «No», respondió Philippe. «Me empujaste contra la pared y lo tomaste. Simplemente no te detuve». Michella parpadeó como si no lo hubiera considerado desde ese ángulo. «Podrías haberme detenido». «Debería haberlo hecho», dijo él. «Pero no lo hice porque fuera lo que fuese. No fue solo un paso en falso diplomático. Fue real, ¿verdad?» «Era real», dijo en voz baja. «Ese es el problema». Su mano se dirigió a la insignia de su uniforme. Sus dedos se cernieron sobre ella como si sintiera su peso. «Estoy sujeta a un tratado con tu mundo. Incluye cláusulas sobre la intimidad entre humanos no modificados y auxiliares de clase de la Federación. Las interacciones de cierto tipo, de cierta profundidad, se consideran violaciones traicioneras». «¿Interacciones como qué?», preguntó Philippe. «Un beso, calor, desear a alguien. Nuestra biología es lo que temen», dijo, «no nuestra política. Existe la creencia entre los estratos superiores de que el deseo desenfrenado entre especies conduce a la decadencia cultural. Le temen a la pasión, no al crimen». Su voz se suavizó. «Se supone que debo informar de lo que pasó ahora mismo. Hay una anomalía térmica en mi bófile. Preguntarán por qué». Philippe ladeó la cabeza. «¿Y vas a decírselo?» «No». «Exhaló». «¿Por qué no?» «Porque durante 12 segundos me sentí viva», dijo. «No programada, no regulada, no vigilada». Bajó la mirada, con la voz afinada. «Y porque si lo denuncio, me deportan, me despojan de mi inmunidad, me envían a casa avergonzada. Me marcarán como químicamente no apta para el despliegue interespecies». La estudió. «Viniste aquí a decirme eso». «Vine aquí a despedirme». El silencio en la cocina era denso, como si todo el edificio contuviera la respiración. «Vas a irte». «Tengo que hacerlo». «¿No quieres?». Levantó la vista rápidamente. «No», susurró. «No quiero». Su voz se quebró ligeramente. Y por primera vez pareció asustada. «Todos los protocolos de mi entrenamiento me dicen que me vaya. Queme los registros. Limpie los sensores. Deje este planeta limpio. Pero sigo aquí. Estoy en tu cocina, rompiendo cientos de códigos porque todavía puedo sentir tu boca sobre la mía, sus puños apretados a los costados,
y eso me aterroriza. Se acercó lo suficiente como para que ella sintiera su aliento. Dejó que el silencio se prolongara hasta que su cuerpo volvió a temblar. Entonces dijo con calma, «Entonces deja de fingir que se trata de un deber». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Lo es?» «No», dijo. «Se trata de ti. Se trata de lo que sentiste, de lo que aún sientes». Y entonces su muñeca vibró. Un leve pitido. Un suave resplandor rojo parpadeó en su comunicador. Se quedó paralizada. «Centro de vigilancia», susurró. «Mis signos vitales están marcados. Me están rastreando. ¿Qué pasa si te encuentran aquí? Me retiran. Me redirigen. Posiblemente me detengan». Philip se acercó. «No voy a dejar que te lleven. No puedes detenerlos. Puedo intentarlo. Me están observando. Debería irme». Ella lo agarró de la camisa, «pero no puedo». Y luego lo besó de nuevo, esta vez más despacio. Sus manos se deslizaron sobre sus hombros. Sus dedos aferraron a sus caderas. El momento fue más tranquilo que antes, pero más intenso, como si cada segundo fuera el último. Entonces se separaron, sin aliento, temblando. Las manos de Misella temblaron sobre su pecho. «No tengo mucho tiempo. Si escanean esta área y detectan residuos, las firmas térmicas habrán terminado. Entonces deja de dejar tanto atrás», susurró. Ella exhaló una risa entrecortada. «Lo empeoras. Haces que valga la pena». Luego se giró hacia la puerta. «Esto no ha terminado», dijo. «Cuento con eso». Luego salió. Misella no fue directamente al puesto de avanzada de la Federación. Por el centro de Atlanta, entre humanos sudorosos y parrillas humeantes, sus túnicas diplomáticas se estrellaban contra las escaleras. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió. La alerta de vigilancia había sido sutil, solo un suave pitido, pero significaba que había notado algo. Una fluctuación hormonal, una anomalía de proximidad, algo que eventualmente triangularían. Y cuando lo hicieran, la primera pregunta sería, ¿dónde estabas? Llegó al puesto de avanzada poco después de mediodía. 2 guardias la recibieron con expresiones inexpresivas. Uno le tendió un escáner. Verificación de pulso completo. Un paso adelante, diplomática. No lo dudó. Estaba entrenada para esto. Sus dedos se deslizaron sobre el escáner y el dispositivo se iluminó con su biofirma. Entonces parpadeó. Un destello rojo. Demasiado rápido para que lo registrara un observador casual, pero el técnico lo captó. El guardia entrecerró los ojos. «Has provocado un pico hormonal». «Estrés de campo», dijo Misella rápidamente. «Carga de proximidad urbana inesperada. La densidad humana es difícil de procesar en algunas partes de esta ciudad». El guardia no discutió. Registró los datos. «Querrán interrogar». «Sala 3A». Pasó junto a él, con la garganta seca. Dentro de la sala de interrogatorios, las luces eran tenues, pero las pantallas no. Su núcleo latía aún, 20% por encima de los límites de seguridad del protocolo. Una mujer apareció en la puerta. «Agente Varel, Supervisión Interna de la Federación». «Siéntese», dijo Varel. Misella se sentó. Su registro de proximidad en las últimas 48 horas muestra que ha pasado tiempo repetido en un lugar no regulado. Misella asintió. «Una evaluación de integración de instalaciones culinarias». Varel arqueó una ceja. «Eso no está en su cuadrícula de inspección oficial», lo añadí. «Muestreo ad hoc. Y el hombre presente». Misella no parpadeó. «Humano. Jefe de cocina. Philip Tran». Hubo contacto físico. Misella no se movió. La elevación térmica accidental indica lo contrario. Me acerqué para identificar una enzima de fruta. Su expediente muestra cero autorización para pruebas de contacto. «No lo probé», dijo con voz fría. Varel se acercó. «Tus bioseñales dicen lo contrario. Ayer detectamos una leve distorsión de camuflaje en 2214. Estuviste camuflado mientras estabas en contacto». «Atlanta es ruidosa», replicó Misella. «Olas de calor, señales magnéticas, densidad cultural. Ese brillo podría haber venido de un tren peatonal». Varel se inclinó. «¿Esperas que crea que un diplomático Seriprime desencadenó accidentalmente una respuesta nuclear mientras investigaba plátanos?» Misella apretó los labios. «No dije que fuera ideal. Dije que estaba contenido. Lo besaste». Los ojos de Varel se agudizaron. «Tus marcadores químicos muestran señales de transferencia bucal. Dopamina elevada. Superposición de saliva.
Estaba estudiando la proximidad olfativa, dijo Miella, sabiendo lo débil que sonaba. Varel retrocedió un paso y negó con la cabeza lentamente. No eres un novato. Conocías las reglas antes de aterrizar. Restricciones totales a contacto con humanos no modificados. Sabías lo que podría pasar si el núcleo se activaba. No esperaba una reacción. No, dijo Varel. No esperabas que te gustara la reacción. Misella apartó la mirada. Estás fuera de la red de inspección hasta nuevo aviso, dijo Varel. La vigilancia aumentará. Revisaremos tus aposentos en busca de rastros de feromonas y enlaces térmicos. Si encontramos ADN humano, no lo encontrarás. Misella espetó. No hay nada que encontrar. Varel la miró fijamente durante un largo rato y asintió. Tienes 48 horas para estabilizar tus bioseñales. Después, si el núcleo sigue activo, iniciaremos el protocolo de transferencia. Serás enviada de vuelta a Sillery Prime para su evaluación. Y luego más suave. Te sugiero que aceptes lo que está terminando. Salió del puesto de avanzada temblando. Afuera, la ciudad era más ruidosa, más desordenada. Se movía como un fantasma por las calles, con la mirada fija en el suelo, la mente enrojecida. 48 horas. Tenía 48 horas antes de que la sacaran de este mundo, de esta misión, antes de que la arrastraran de vuelta a un mundo de frías cámaras de mármol y estériles reguladores de emociones. Y no volvería a ver a Philip. No podía. Si la vigilaban, también lo estarían vigilando a él. Cualquier contacto ahora sellaría el destino de ambos. Pero el recuerdo de su boca sobre la de ella no se desvanecería. Ella lo había besado para apagar el fuego, y en cambio le había echado gasolina. De vuelta en el restaurante, Philip estaba de pie en la cámara frigorífica, agarrando una bandeja como si fuera a anclarlo a la realidad. La puerta estaba cerrada. La temperatura era casi gélida, pero su piel aún se sentía cálida porque el calor de ella no se había desvanecido. Y ahora, cada sonido fuera de la cocina le resultaba sospechoso. No estaba en medio de un coqueteo. Estaba en medio de una violación, una falla diplomática abriéndose bajo sus pies. Pero maldita sea, todavía quería verla, todavía quería sentirla. Y de alguna manera sabía, sin saber por qué, que ella sentía lo mismo. El mensaje llegó justo después de medianoche. Anónimo sin cifrar. Me están vigilando. Debería irme, pero no puedo. Si estás despierto, abre la puerta trasera. No llamaré. Philip se quedó mirando el mensaje un segundo más de la cuenta antes de moverse. La ciudad estaba en un silencio sepulcral. Bajó rápidamente las escaleras de su edificio, cruzó el callejón y entró en la parte trasera del restaurante. La puerta de acero de la cocina crujió apenas al abrirse, y esperó. Pasaron 10 minutos y luego, suaves pasos. Entró sin hacer ruido, sin capa ni uniforme. Misella vestía de civil. Una chaqueta negra con cremallera hasta la clavícula. Pantalones que se ajustaban a sus piernas como si se los hubieran puesto borbotones. Su cabello plateado y despuntado estaba suelto esta vez, rozándole justo por debajo de los hombros. Parecía cansada. Philip cerró la puerta tras ella. Echó llave. ¿Te están rastreando? No, dijo. Envié una señal falsa hace 30 minutos. Parecerá que estoy a 5 manzanas. ¿Segura? No, admitió, pero tenía que verte. Miella exhaló, temblando ligeramente. He estado repasando nuestros puntos de contacto. Philip ladeó la cabeza. ¿Es esa una forma diplomática de decir que has estado pensando en besarme? Su mirada se suavizaba constantemente. No debería estar aquí, dijo. Ya lo dijiste la última vez, y lo decía en serio. Entonces, ¿por qué estás aquí otra vez? No respondió con palabras. En cambio, dio un paso adelante. Sin prisa, sin agresividad esta vez. Se detuvo frente a él. Cerca, pero sin tocarse. Estoy perdiendo el control, susurró. Me di cuenta. Bajó la mirada. El núcleo me está impulsando calor hacia la columna vertebral. Si no lo suprimo esta noche, me marcarán permanentemente. Detectarán saturación en mi médula ósea. Eso es irreversible. ¿Qué significa eso para ti? Levantó la vista de nuevo. Significa que vendrán por mí con protocolos, agujas, químicos para neutralizar lo que sentí, lo que hice, y para mí. Sus ojos buscaron los de él. Borrarán esto de tu historial. Finge que no ha sucedido. Borrarán tu archivo de memoria si te escanean los nodos de inmigración. Suena fatal. Se rió. He vivido allí mucho tiempo.
Entonces su expresión cambió. No puedo llevarte allí conmigo. No puedes decidir eso. Bajó la voz. Si vuelvo a saborearte, no podré ocultarlo. Mi firma química cambiará para siempre. Todo lo que venga después se convierte en una declaración, una reivindicación. Se acercó, en voz baja. Entonces, haz que cuente. Ella no esperó. Sus bocas se encontraron de nuevo. Esta vez no fue salvaje. Fue intencional. Miella se movió contra él como si cada segundo contara. Sus manos se deslizaron bajo su camisa, no apresuradas, sino explorando. Philippe le abrió la chaqueta. La luz captó el brillo de su piel verde, y algo dentro de él se tensó. Parecía humana en forma, pero no humana en absoluto en celo. «Hueles a adrenalina», susurró, «y cítricos y sal. Me vuelve loca. Me halaga. Tengo hambre». Deslizó las manos más abajo, no demasiado, solo lo suficiente para agarrar sus caderas, sus cuerpos alineados como piezas de un rompecabezas, el calor entre ellos finalmente fundiéndose en algo estable. Él levantó sus manos bajo sus muslos y las sentó en la encimera de acero inoxidable. Siseó bajo su piel, frío contra calor. Ella jadeó, no de dolor. «No voy a apresurarme», dijo con voz firme. Sus labios se separaron. «Bien». Pasó los dedos por su cabello, más despacio ahora, dejándose sentir. «Esto está mal», dijo. «Se siente bien. Estoy rompiendo media docena de códigos interestelares. Y he violado el protocolo sanitario de mi edificio». Entonces lo besó de nuevo. Al final, estaban entrelazados, con las piernas de ella todavía alrededor de su cintura, la cabeza apoyada en su hombro, sus cuerpos palpitando de calor, pero sin la ley. «Creo que probé más de una vez», susurró, un poco sin aliento. Él sonrió contra su mejilla. «Entonces quizás deberías dejar de fingir que solo estás aquí para una inspección». Ella no respondió, pero la forma en que lo besó de nuevo lo dijo todo. Más tarde, se escabulló por la puerta trasera, y cuando Philippe regresó a la estación de preparación a la mañana siguiente, encontró una sola fruta en su lugar. No era un plátano esta vez, sino una carambola, cortada limpiamente, de un solo mordisco. Comenzó con un destello, no en el cielo, en una terminal de pago portátil en la parte trasera del restaurante de Philippe. A las 3:46, 3 vehículos negros indistintivos se dirigían a toda velocidad hacia el centro de Atlanta. Dentro de la cocina, Philippe estaba fregando abajo. Acero inoxidable solo, pero no tranquilo. El fantasma de ella aún se aferraba al mostrador de preparación. Su voz aún resonaba en su cabeza. «Creo que lo probé más de una vez. Hueles a adrenalina». Apenas oyó el sonido de afuera. No hasta que el cristal tembló. ¡Boom! Las sombras afuera parpadearon. Luces azules y rojas, pero no. Policía. Drones de la Federación. Philippe cerró el grifo. Se le revolvió el estómago. Otro. ¡Boom! Este más cerca. Entonces la tableta de su comunicador se iluminó. Un mensaje de una sola palabra. «Corre. Afuera». Mella corrió por el callejón entre 2 edificios. Los drones la tenían ahora. Habían triangulado su último destello y la estaban enfocando. 2 de ellos zumbaron sobre sus cabezas como discos plateados, afilados, erizados de agujas de detección y cables aturdidores retráctiles. Uno escaneó su midún. Una advertencia resonó en su oído. «No autorizado». Se detectó una firma biológica Sillery. «Estás violando el artículo 19. Detente para escanear y contención. Come metal». Ella siseó, sacando un disco plateado de su cinturón y estrellándolo contra la pared. Una ráfaga de estática electromagnética surgió de la pared del callejón, distorsionando los sensores del dron. Se lanzó a un muelle de carga, directo hacia Philippe. Él ya estaba allí, con la mochila al hombro, la chaqueta de chef medio abotonada y las llaves en la mano. «Te ves fatal», dijo. «Gracias». Ella jadeó. «¿Tienes transporte?» Levantó las llaves de su scooter. Mella se quedó mirando. «¿Es broma? Va de 0 a 30 en 5 segundos. ¿Quieres discutir o vivir?» Corrieron juntos por el callejón. El zumbido de los drones se intensificaba tras ellos. Uno zumbaba con una voz baja y mecánica. «Deténganse o desplegaremos medidas de incapacitación». No se detuvieron. Philippe arrancó el scooter de una patada. Misella se subió detrás de él. No le preguntó si podía disparar. Le entregó su pistola de bengalas de emergencia. Del almacén sin decir palabra.
Lo cogió como si hubiera nacido para manejarlo. Salieron a toda velocidad. La motoneta resonó por el callejón. Dos ruedas deslizándose sobre el pavimento mojado, los neumáticos rozando charcos y bolsas de basura. Los drones los perseguían. Mella giró, apuntó y disparó. La bengala dio justo en el centro. «Buen disparo», dijo Philippe. «Concéntrate en conducir». Más vehículos se unieron detrás de ellos. Uno de ellos adelantó, bloqueándoles el paso cerca de un paso subterráneo con curvas. Philippe no frenó. Apuntó al estrecho hueco entre un buzón y una farola. «Espera. Estoy lista», empezó ella, pero entonces él se inclinó bruscamente a la izquierda. La motoneta se inclinó. Pasaron volando por el hueco con centímetros de ventaja. El pelo de Miella le rozó la mejilla. Ahora se reía, rápido, sin aliento, mareada. «¿Disfrutas esto?», gritó. «No, un poco». Ella apuntó de nuevo. Sacó un pequeño dispositivo rectangular de su chaqueta y lo arrojó a la calle detrás de ellos. Aterrizó. Emitió un pitido y detonó en una oleada de niebla azul blanquecina. Los drones que los perseguían cayeron al instante. Explosión MP efectiva. Giraron por la calle 9 y se adentraron en los estrechos callejones tras una zona cerrada de locales de barbacoa coreana. «¿Y ahora dónde?», preguntó ella, con la respiración apretada contra su cuello. «Conozco un lugar». 10 minutos después, dejaron la moto detrás de una estación de metro medio derrumbada. Un túnel olvidado se extendía bajo la calle, con la puerta de acceso sellada durante años. Excepto que Philippe conocía el código de anulación. Su tío solía almacenar cargamentos de licor a granel aquí durante eventos con temática de la ley seca. Marcó los dígitos. La puerta oxidada se abrió con un chirrido. Miella se apoyó en la pared, deslizándose lentamente, con la cabeza contra las baldosas. Philippe se agachó a su lado. «¿Estás bien?». Ella asintió lentamente. Su voz era áspera, como si la hubieran arrastrado sobre grava. «Colores al máximo. Si vuelven a escanear la zona, detectarán residuos durante horas, pero no vendrán aquí. Está fuera de la red». La observó. «Me salvaste la vida allí atrás», murmuró. «No iba a dejar que te llevaran. Podrías haberte ido. Dejar que me manejaran. Fingí que lo forcé todo. No miento. Entonces eres idiota». Él sonrió. «Sabes bien cuando estás en pánico». Ella rió entre dientes, cerrando los ojos. «No coquetees conmigo en un túnel de alcantarillado. Demasiado tarde». Entonces su mano se deslizó hacia la de él. Sus dedos apenas se tocaron. «No quiero correr para siempre», dijo en voz baja. «Entonces encontramos una manera de detenernos». No dijo nada. A las 5:14 de la mañana, 6 horas después de colarse en los túneles de metro, la Federación los encontró. Ni con escáneres, ni con drones. Rastrearon a Mella a la antigua usanza, por lealtad. Alguien informó del disparo de una pistola de bengalas en el centro, alguien con vínculos con la Federación, y sin ningún aprecio por los diplomáticos sillerianos que se salen del guión. Para cuando Philippe despertó de su profundo sueño, se había desplomado sobre Mella, acurrucado a su lado en el frío suelo de baldosas. Las suaves y afiladas botas de la Federación entraban en el túnel como si entraran en un templo o en la escena de un crimen. Las manos donde pudiéramos verlas. Philippe no se movió. Giró la cabeza lo justo para ver al oficial más cercano. Misella ya estaba de pie, con los brazos en alto y la expresión inexpresiva. «Invoco el artículo 12», dijo con calma. «Protocolo de protección diplomática. Ya está marcado». Un oficial dijo: «Esa inmunidad es escasa». «¿Sigue activa?», respondió con voz firme. Philippe se levantó lentamente, con las manos en alto y el corazón latiéndole con fuerza. «¿Está cargado?», preguntó uno de los guardias. «Desconocido», dijo el líder. «Depende del nivel de contaminación». Contaminación. Odiaba esa palabra. No la usaban para referirse a enfermedades. Lo usaron para el deseo. Miró a Mella. La ataron. Delgadas bobinas de metal alrededor de sus muñecas que brillaban tenuemente con tecnología reguladora de pulso. Luego se giraron hacia Philip. «Vendrás con nosotros voluntariamente o con una etiqueta». Él asintió. Los guiaron a través del túnel, hasta un vehículo blindado que esperaba en la superficie. Misella se sentó frente a él, con las manos aún atadas. Sus ojos finalmente se encontraron con los de él, pero no habló. Articuló una palabra. «Lo siento». Él no apartó la mirada.
Torre de la Embajada de la Federación, sector 8725. La sala de interrogatorios era toda blanca y de acero. No había cámaras visibles, pero Philippe estaba seguro de que las estaban grabando. Estuvo solo en la habitación durante 20 minutos antes de que se abriera la puerta. Entonces, el traje de pantalón negro planchado, el pin minimalista en la solapa. Enlace de Asuntos Humanos. Señor Philippe Tran, dijo, dejando una carpeta. Jefe civil sin fianza. Cero autorización. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque besé a alguien, dijo rotundamente. Porque tú besó a un diplomático de un consejo interestelar que prohíbe la intimidad sin protección con humanos no modificados, corrigió. Porque usted incurrió en un comportamiento biológicamente desencadenante que podría tener consecuencias diplomáticas. Abrió la carpeta. Su historial está limpio. Nunca ha sido marcado. No tiene infracciones previas, lo que lo hace decepcionante. ¿Dónde está? ¿Mella? La mujer levantó una ceja. Se enfrenta a un tribunal interno. Philippe sintió una opresión en el pecho. Ella no hizo nada malo. Rompió el protocolo, salió de su zona segura. Se ocultó, tuvo, ¿cómo lo describió el informe? Una interacción física no autorizada con un sujeto biológico culturalmente restringido. Ese sería usted. Ella me salvó. Ella lo comprometió. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere de mí? La mujer cerró la carpeta. Queremos su testimonio. Philippe entrecerró los ojos. ¿Sobre qué? Sobre lo que realmente sucedió en esa cocina, en ese callejón, en ese túnel. Sobre si hubo intención suya o de ella. Sobre si actuó por su cuenta o manipuló a alguien. ¿Civil? Se puso de pie. ¿Quieres que la deje en evidencia? Queremos que digas la verdad. No, dijo, ¿quieres una versión de la verdad? La que mantiene tus tratados limpios. No dijo nada, pero no lo negó. Sala del tribunal del piso alto. 0812. Misella se presentó ante el consejo. 4 figuras, 3 Illyeri, un humano. Sin audiencia, sin defensa. El consejo podía leer sus signos vitales en tiempo real. No necesitaban una confesión. Necesitaban confirmación. Te involucraste físicamente con un humano masculino no modificado, dijo la figura central, el consejero Dren. No reportaste este contacto. Protegí a un civil, dijo. Pusiste en peligro la integridad diplomática. Misella no dijo nada. Tu castigo puede incluir la destitución inmediata, la suspensión de funciones, la remoción de tu estatus. ¿Desea impugnar esta evaluación? Sí. ¿Con qué fundamento? Con el testimonio del humano involucrado. El consejo intercambió una mirada. Dren suspiró. Muy bien. ¿Qué pase? Philippe entró con los hombros erguidos, la mirada fija en ella, no en el consejo. Ella se irguió al verlo. Él tomó asiento frente al consejo. El representante humano habló. El señor Tran. Tú no estoy siendo juzgado, pero tus palabras podrían influir en la decisión. Por favor, sé claro, honesto y preciso. Philippe asintió. ¿Tuviste contacto físico con la diplomática? Sí. ¿Lo iniciaste tú? No. ¿Te obligó? No. ¿Se repitió el contacto? Philippe miró a Misella. Ella negó con la cabeza solo una vez. No lo digas. Se giró. Un beso en la cocina. Nada más. Misella abrió la boca. Niegas cualquier otra interacción íntima. Yo sí. El consejo murmuró. Intercambiaron notas en voz baja. ¿Eres consciente? Dijo Dren lentamente, que mentirle a un tribunal de la Federación es una ofensa diplomática de clase 4 según el acuerdo interplanetario. Philippe lo miró a los ojos. Lo soy. El consejero se echó hacia atrás. Misella dio un paso al frente. Se le quebró la voz. Si miente, es para protegerme. No lo castigues por eso. No lo haremos, dijo Dren. Y entonces, sin más, presionó un botón. Veredicto emitido. Más tarde, sala de la embajada, 10:47. Se quedaron solos en el pasillo. Philippe se apoyó en el cristal. Misella estaba a su lado, con los brazos cruzados. Mentiste por mí. Sí, ahora te vigilarán. Quizás te pongan en la lista negra. Probablemente vigilarán permanentemente tu firma de identificación. ¿Lo vales? Lo miró. Se suponía que no debía sentir esto. Dijo en voz baja. Yo tampoco. No se tocaron. Afuera, la ciudad se movía como si nada. Y no había terminado. Esperaron a que el pasillo se despejara. Se giró hacia Philippe, con una voz tan aguda como un susurro.
¿Confías en mí? Él no parpadeó. Sí. Entonces no hables. No te inmutes. Y cuando me mueva, sígueme. Mi sella se movió. Ahora, siseó. Le agarró la mano y corrió hacia el pasillo oeste. Todavía no había alarmas. ¿A dónde vamos?, preguntó Philip mientras se movían. Abajo. Abajo significaba niveles inferiores, pozos de servicios, cámaras restringidas, finalmente, túneles de salida. Michella golpeó un cilindro del tamaño de un pulgar contra el marco de la puerta. Hizo un clic. El sello magnético se desprendió. Se agacharon en el pozo. Philip se dobló, jadeando. Siempre corres así de rápido cuando mientes a tribunales intergalácticos. Nunca le he mentido a uno, dijo, pero se sintió bien. Acabas de detonar toda tu carrera. Sí, dijo. ¿Y para qué? Dio un paso hacia él. Por un hombre que sabe a calor, peligro y rebelión. Su mano encontró la suya. No quería sentir esto, pero lo siento. Y no pueden quitármelo de encima. Philip la atrajo hacia sí, deslizando una mano por su nuca, rozando con los dedos su cabello plateado y despeinado. Entonces, no te resistas más. No lo hizo. Se besaron de nuevo, y entonces el sonido, un lejano golpe metálico. Se separaron al instante. Misella se giró y sacó un arma de debajo de su chaqueta. Algo pequeño, afilado y elegante. Un disruptor neuronal diplomático. Ilegal disparar en la Tierra a menos que exista peligro directo. Un dron apareció en el aire al final del pasillo. Silencioso, con los ojos rojos, escaneando. Misella no esperó. Disparó. La explosión impactó en el centro del dron. Saltaron chispas. La máquina se sacudió, giró en espiral y luego cayó al suelo con un crujido húmedo. Están más cerca de lo que pensaba, murmuró. Philip asintió. ¿Cómo salimos? Hay un antiguo cruce ferroviario a 5 manzanas al sur de aquí, aún enterrado bajo el hormigón original. Si llegamos, podemos desaparecer bajo tierra. Lo has planeado. Esperaba no tener que hacerlo. Le lanzó una linterna y echó a andar rápido. El sudor se despegaba a la piel, a la ropa. Philip se quitó la chaqueta. Miella se la bajó hasta los codos, con el sudor pegado al interior de los brazos. Esta podría ser nuestra última noche, dijo. Entonces aprovecha, respondió Philip, interviniendo. Ella susurró, no sobreviviré si me llevan. Philip le sujetó la cara, con los ojos encendidos. Entonces no sobrevivirán. Llegaron a lo alto de la torre justo después de medianoche. El viejo edificio de radio llevaba años abandonado, alto, oxidado y olvidado, pero sus sistemas centrales aún funcionaban. Misella se había conectado mediante códigos de acceso robados y un nodo de comunicaciones desgastado en el túnel. Esto saldrá en frecuencias civiles, dijo, conectando la señal. Global, no pueden bloquearlo lo suficientemente rápido. Philip miró por la ventana. Atlanta brillaba en la distancia, luces parpadeantes, gente inconsciente. Intentarán apagarla. Pulsó el botón de transmisión. En directo. Philip vio cómo el brillo verde bajo sus clavículas empezaba a intensificarse de nuevo. ¿Estás bien?, dijo en voz baja. Está subiendo de nuevo, dijo en voz baja. No solo desde el núcleo, sino desde ti. Se giró hacia él de nuevo. Cada vez que me tocas, cada vez que respiras cerca de mí, la cosa se intensifica. Somos químicamente compatibles. Eso no debería ser posible. No lo siento. Yo tampoco. Esa es la parte aterradora. Llegaron a un estrecho pasillo de servicio, apenas lo suficientemente ancho como para que pudieran pasar uno al lado del otro, y lo presionaron contra la pared. Puede que me arresten por esto mañana, susurró ella, con el rostro a centímetros de él. Podrían deportarme, reasignarme, censurarme. Podrías perderlo todo. Podría ser, dijo, agarrándola por la cintura y acercándola más. Pero ahora mismo te tengo. Su respiración era un jadeo. Esto es permanente. La voz de Philip era ronca. ¿Qué es esto? Estados Unidos. Se imprime. Has alterado mi biobucle. Te registraré en cada escaneo de ahora en adelante. ¿Quieres parar? Ella lo besó de nuevo con fuerza. No. Cuando finalmente llegaron al viejo cruce ferroviario, Mella se desplomó de rodillas junto a una consola oxidada. Sus dedos bailaron por el panel como un descifrador de códigos, una puerta de túnel abierta con un golpe sordo. Una vez que bajemos, dijo, con la respiración aún entrecortada, no hay vuelta atrás.
Philippe se puso a su lado. Su mano encontró la de ella. Ya me he ido. Ella lo miró. Vio el mismo fuego en sus ojos que había iniciado todo esto, y juntos desaparecieron en la oscuridad. El túnel era sofocante. Philippe se quitó la chaqueta. Miella se la bajó hasta los codos, con el sudor adherido a la cara. Esta podría ser nuestra última noche, dijo. Entonces aprovecha, respondió Philippe, entrando. Susurró, no sobreviviré si me llevan. Philippe sujetó la cara con los ojos encendidos. Entonces no sobrevivirán. Llegaron a lo alto de la torre justo después de medianoche. El viejo edificio de la radio llevaba años abandonado, alto, oxidado y olvidado, pero su sistema central aún funcionaba. Misella se había conectado mediante códigos de acceso robados en un nodo de comunicaciones desgastado del túnel. Esto se emitirá en frecuencias civiles, dijo, conectando el enlace ascendente. Global. No pueden bloquearlo lo suficientemente rápido. Philippe miró por la ventana. Atlanta brillaba en la distancia, con luces parpadeando, gente inconsciente. Intentarán apagarlo. Pulsó el botón de transmisión en directo. Soy Misella de Sillery. Primera. Es diplomática, fugitiva para cuando esto te llegue. Su voz era tranquila, aguda, cada palabra nítida. La Federación mintió. Nos dijeron que la biología humana era incompatible. Esa conexión era una amenaza. Esa pasión podría desestabilizar mundos, pero nunca se trató de biología. Miró a Philip. Se trataba de control. Se volvió hacia la cámara. Temen lo que no pueden reprimir. Y lo que no pueden reprimir es esto. Nuestro deseo de elegir, amar, sentir, conectar. Se inclinó y elegí a un humano. Sigo viva, sigo fuerte y no me arrepiento. Retrocedió un paso. Esa verdad ha salido a la luz. Puedes decidir qué hacer con ella. Cortó la transmisión. Por un segundo, todo quedó en silencio. Entonces las luces de la torre parpadearon. Sirenas afuera, distantes, pero llegando. Nos encontraron, dijo Philip. Misella no se inmutó. Lo atrajo hacia sí. Bésame una última vez. Lo hizo, pero no parecía el final. 6 meses después, ciudad colonia neutral. Población, especies mixtas, sin gobierno, sin control de la Federación, solo espacio libre. Philip volteó un panqueque en la estufa. Miella se repanchingaba en el pequeño sofá, descalza, con una camiseta negra suelta sin mangas. Su piel ya no brillaba a menos que ella lo deseara. Sostuvo un plátano en una mano y sonrió con suficiencia. Esa fruta lo cambió todo, dijo. Philippe la miró. Me pediste probarlo solo una vez. Mordió el plátano lentamente. No, dijo, lo quiero entero. Cruzó la habitación y la sentó en su regazo. Ya lo tienes. Afuera, el mundo seguía siendo un caos, pero aquí dentro eran libres.